¿Ya te has atrapado rezando el rosario por la noche y de repente te has dado cuenta de que estabas luchando para dormir? ¿O tal vez simplemente inactivo con el tercero entre los dedos sin siquiera terminar la oración? Si esto le ha sucedido, sepa que Padre Pío tenía algo profundo que decir sobre este fenómeno. Y créeme, no es un simple cansancio o distracción, sino una señal espiritual que pocos entienden. ¿Qué significa realmente quedarse dormido mientras reza el rosario? ¿Es esto un problema o puede ser una señal gratis? La respuesta puede sorprenderte. Padre Pío, uno de los santos más extraordinarios del siglo XX, entendió la dimensión sobrenatural de la oración como pocos. Él mismo enfrentó momentos de profundo agotamiento mientras rezaba, pero su visión de lo que sucede cuando una persona se duerme durante el rosario no es lo que muchos imaginan. Tal vez se pregunte, ¿esto disgusta a Dios? ¿Mi oración pierde valor si no puedo terminarlo despierto? Estas son dudas legítimas, pero prepárate para una revelación que pueda cambiar tu forma de ver este hábito. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, descubrirás qué reveló el propio Padre Pío sobre aquellos que se durmieron durante la oración. Y más que eso, entenderás cómo este pequeño detalle puede ser un profundo reflejo de tu vida espiritual y tu relación con Dios. No ignore esa señal. Puede que te esté diciendo algo que nunca imaginaste. Para comprender lo que Padre Pío enseñó acerca de quedarse dormido durante el rosario, es esencial comprender el valor y la profundidad de esta oración. El rosario no es solo una secuencia repetitiva de Hail Marys y usos. Él es una meditación sobre la vida de Cristo y un profundo camino espiritual de conexión con Dios y con Nuestra Señora. San Juan Pablo II, en su carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae, declaró que el rosario es una oración contemplativa que conduce a una inmersión en las verdades del Evangelio. Por lo tanto, más que solo palabras recitadas, es una invitación a la intimidad con Dios. Ahora imagine a un niño pequeño que, al final del día, se eleva en el regazo del padre o la madre y, agotado, se duerme en sus brazos. ¿Este hijo hizo algo mal? ¿Deshonoró a sus padres por quedarse dormido? De nada. Por el contrario, esta escena expresa confianza, seguridad y amor. Y así es exactamente como Padre Pío vio a los que se durmieron mientras rezan el rosario. Para él, no era un signo de debilidad espiritual, sino de un alma que, incluso en medio del cansancio, busca rendirse a Dios. Cuando alguien se queda dormido rezando, significa que estaba confiando en sus pensamientos, preocupaciones y su propia conciencia antes de perder su estela. El propio Padre Pío, a pesar de su increíble disciplina espiritual, a veces se ve por el cansancio durante sus oraciones. Su vida de intensa penitencia e intercesión lo hizo pasar noches en oración, a menudo luchando contra el sueño. Sin embargo, nunca vio este cansancio como una razón para la culpa, pero como una consecuencia natural del esfuerzo espiritual y la rendición total a Dios. Jesús mismo nos da un ejemplo en el Evangelio. En Mateo 26:40, encuentra a los discípulos durmiendo mientras deben estar en vigilia con él en Getsemaní. Luego regresó a los discípulos y los encontró durmiendo. Y le dijo a Peter, «Entonces, ni siquiera una hora, ¿podrías ver conmigo?» Muchos interpretan este pasaje como una crítica severa, pero también hay otra perspectiva. Los discípulos estaban agotados de la tristeza y la emoción, y su cuerpo se cedió a dormir, incluso si su espíritu fue eliminado. Esto no significa que no amaban al Señor, pero su debilidad humana los venció. Del mismo modo, aquellos que rezan el rosario con sinceridad, pero terminan durmiendo, no deben sentirse culpables. Lo importante es la intención con la que comienza la oración. Dios ve el corazón, y no solo el acto exterior. Santa Teresina del Niño Jesús dijo que, cuando era niño, siempre se durmió al orar y que nunca lo preocupaba,
porque Dios era su amor amoroso y entendió su debilidad. Padre Pío reforzó que el acto de rezar, aunque incompleto debido al sueño, tiene mérito ante Dios. Esto se debe a que la oración no es una formalidad simple, sino un acto de amor. Caída preguntando al rosario se puede comparar con un niño que se duerme en el regazo de su madre, confiando plenamente en ella. Y para un verdadero devoto, ¿hay algo más hermoso que descansar en los brazos de la Virgen María? La oración del rosario lleva un profundo simbolismo. Cada tercer relato representa no solo una repetición mecánica de palabras, sino una rendición sincera a la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Cuando alguien reza el rosario con devoción, se sumerge en un viaje espiritual, donde cada pájaro de río es como un paso hacia el corazón de Dios. Pero, ¿qué significa, simbólicamente, se queda dormido cuando esta poderosa oración reza? En la espiritualidad cristiana, el sueño tiene un doble significado. Por un lado, puede simbolizar el descuido espiritual, como en la parábola de las vírgenes imprudentes, Mateo 25, 1-13, que dormía sin suficiente aceite para sus lámparas, simbolizando la falta de vigilancia. Pero, por otro lado, el sueño también puede representar la entrega y la confianza absoluta en Dios. Recordemos que Jesús durmió en silencio en el bote, en medio de la tormenta, Marcos 4:38, mientras los discípulos se desesperaron. ¿Por qué durmió? Porque confiaba completamente en su Padre. Del mismo modo, quedarse dormido rezando el rosario puede verse como un gesto de abandono seguro. Si comienzas tu oración y debido al cansancio te duermes, tu alma no está rechazando a Dios, sino descansando en Él. Esto refleja la enseñanza de Santa Teresina del Niño Jesús, quien dijo que un niño que se duerme en el regazo de su padre nunca será rechazado por él. Otro simbolismo interesante radica en el hecho de que durante el sueño, nuestra mente permanece activa en un nivel subconsciente. Los padres y los santos a lo largo de los siglos han declarado que lo que hacemos repetidamente durante el día puede influir en nuestros sueños e incluso a nuestro estado espiritual durante el descanso. Si una persona tiene la costumbre de rezar el rosario constantemente, incluso si se duerme durante la oración, su mente y su alma permanecerán involucradas en este acto de devoción. Hay pocos informes de personas que soñaron con Nuestra Señora o sintieron una inmensa paz cuando se despertaron después de quedarse dormido rezando. Esto indica que el alma, incluso en el resto del cuerpo, puede permanecer en sintonía con Dios. Para aquellos que temen que se queden dormidos durante la oración, puede ser un signo de debilidad o descuidado. Es importante reflejar cuál es la intención detrás de esta práctica. Si alguien comienza a rezar el rosario por obligación y sin devoción real, es posible que deba revisar su enfoque. Pero, si la oración surge de un corazón sincero y amoroso, entonces incluso si el sueño viene, será un descanso en el regazo de María. Muchos santos informaron experiencias místicas vinculadas al sueño y la oración. San Afonso de Ligorio escribió que una de las mejores formas de quedarse dormido es pensar en Dios, y que si una persona duerme con buenos pensamientos, su corazón permanecerá unido con el Señor. El Padre Pío, con su espiritualidad profundamente mística, entendió esta realidad y siempre alentó la oración continua, a pesar de que sabía que el cansancio físico puede llevar al sueño. Dado esto, ¿qué podemos aprender? Primero, que el rosario no debe verse como una mera obligación, sino como un momento de encuentro con Dios. En segundo lugar, ese sueño, lejos de ser un enemigo de la oración, puede ser un reflejo de la entrega y la confianza. Y tercero, que la repetición del rosario no está vacía o mecánica, sino una forma de entrenar al alma para permanecer unido con Dios, incluso en reposo. Si ya te has quedado dormido rezando, en lugar de sentirte culpable,
Piense en ello como un gesto de confianza y amor. La Virgen María, que da la bienvenida a cada pájaro de río con amor, le da la bienvenida a su descanso como una madre que empaca a su hijo en sus brazos. Después de todo, no hay un lugar más seguro para dormir que bajo la protección de la capa de Nuestra Señora. Entre los muchos informes de los devotos que han experimentado intensos momentos espirituales al rezar el rosario, hay historias impresionantes que muestran que incluso quedarse dormido puede tener un significado profundo. Uno de los testimonios más conmovedores es el de un joven seminarista que, exhausto después de un largo día de estudios y trabajos de monasterio, a menudo se duerme mientras reza. Una noche soñó que estaba sentado en un hermoso jardín, rodeado de rosas blancas y rojas. En el centro del jardín, vio a una mujer vestida de azul, sosteniendo un rosario brillante. Con una sonrisa serena, ella dijo: «Cada oración que comienzas, te termino». Al despertar, el seminarista sintió una paz indescriptible y entendió que Nuestra Señora dio la bienvenida a su devoción, incluso cuando el sueño interrumpió su oración. Este testimonio nos recuerda algo importante. Dios conoce nuestras intenciones más profundas. Cuando rezamos con amor, pero nuestro cuerpo cede al cansancio, no significa que nuestra oración sea ignorada. Por el contrario, es como si Nuestra Señora nos ayudara a completar lo que no pudimos terminar por nuestra cuenta. Padre Pío tenía una vista similar. Una vez que uno de sus hijos espirituales confesó que a menudo se durmió al rezar el rosario y fue culpable de ello, el Padre Pío, con su forma simple y amorosa, respondió: «¿Y qué hace un niño cuando está en los brazos de su padre? Él duerme, y el padre se regocija porque su hijo está con él». Otro episodio interesante le sucedió a una mujer que, durante años, tenía el hábito de rezar el rosario antes de acostarse. Incluso sin darse cuenta, a menudo se durmió en medio de la oración, con el tercero todavía entre los dedos. Un día, cuando participaba en un retiro espiritual, un sacerdote hablaba exactamente sobre este hábito y compartía una visión mística de un religioso. Según él, este religioso vio que cada pájaro de río recitado era como una rosa ofrecida a la Virgen María, y que cuando alguien se durmió rezando, los ángeles completaron la oración y trajeron las rosas al cielo. Tu intención, no para tu limitación humana. La propia vida del Padre Pío es un testimonio de la profunda conexión entre la oración, el sacrificio y el dando a Dios. Pasó noches enteras en oración, y a veces su agotamiento era tal que se quedó en el éxtasis o se quedó dormido en medio de las oraciones. Sin embargo, su corazón nunca se alejó de Dios. En una carta a uno de sus hijos espirituales, escribió: «La oración no se mide por la cantidad de palabras, sino por el amor que ponemos en él. Si tu alma busca a Dios, incluso en el sueño, estará contigo». Otro ejemplo inspirador es el de San Juan Pablo II, un gran devoto del rosario. Muchas personas cercanas a él informaron que al final de sus exhaustivos días estaba en oración con su tercero en sus manos. A veces terminaba durmiendo sosteniendo el rosario, y uno de sus asesores lo cubrió con una capa, respetando ese momento de profunda intimidad con Dios. Esto muestra que incluso los santos más grandes entendieron que el cuerpo tiene sus limitaciones, pero el alma permanece conectada con lo divino. Estos informes muestran que quedarse dormido mientras ore el rosario no es una fuente de culpa, sino una señal de que el alma encuentra descansar en Dios. Nuestra Señora, como una madre amorosa, da la bienvenida a todas las oraciones iniciadas, incluso si el cuerpo no puede terminar. Después de todo, como dijo Padre Pío, lo importante no es la perfección de la forma, sino la sinceridad del corazón. Entonces, si ya te quedaste dormido rezando, recuerda estas historias. Quizás, en ese momento los ángeles continuaron su oración por ti. Quizás Nuestra Señora dio la bienvenida a cada palabra de ella
y la llevó directamente al corazón de Dios. Lo que importa es la intención y el amor que pones en oración, porque eso es lo que realmente viene al cielo. Ahora que entendemos lo que Padre Pío enseñó acerca de quedarse dormido mientras rezamos el rosario, surge la gran pregunta: ¿cómo podemos profundizar nuestra experiencia de oración y asegurar que sea aún más espiritualmente efectivo? Más que preocuparse por dormir antes de completar la oración, es importante crear un hábito de rezar con devoción y entrega, permitiendo que el rosario transforme nuestra vida diaria. Primero, debemos entender que el rosario no debe verse como una gran obligación, sino como un encuentro amoroso con Nuestra Señora. Si uno comienza a rezar solo para cumplir un objetivo o un sentido de obligación, la experiencia puede volverse mecánica y sin vida. El Padre Pío enseñó que cada pájaro del río debe rezarse con el corazón, como si estuviéramos ofreciendo una rosa a María. Sí, en lugar de repetir las palabras automáticamente, meditamos en los misterios y nos rendimos a la oración, la experiencia será mucho más profunda. Una forma práctica de evitar el sueño durante el rosario es elegir un momento adecuado para rezar. Si siempre intentas rezar tarde por la noche, cuando ya estás agotado, puede ser interesante cambiar este hábito. Oren en momentos del día en que la mente está más alerta, puede hacer que la meditación sea más fructífera. Sin embargo, si su único tiempo disponible es antes de acostarse, no se preocupe. En lugar de culparse si el sueño llega, ofrezca a Dios su intención y dé su descanso a las manos de la Virgen María. Otro consejo práctico es variar la forma en que dice el rosario. Algunas personas prefieren orar caminando, ya que el movimiento ayuda a mantener el enfoque. Otros usan aplicaciones o grabaciones que guían la oración con reflexiones sobre los misterios. O puede rezar en voz alta, lo que ayuda a mantener la atención. Intenta encontrar la forma en que trabajas más para ti. Padre Pío, por ejemplo, recomendó que las personas siempre lleven un tercio con usted y lo recen durante todo el día, disfrutando de pequeños momentos libres. Si incluso intentas diferentes enfoques, todavía sientes que te duermes constantemente durante la oración. Prueba un pequeño ejercicio espiritual. Cuando comiences el rosario, dile a Nuestra Señora que si el sueño gana, que los ángeles y los santos completan la oración por ti. Esto puede parecer simple, pero tiene un gran impacto espiritual. Dios no solo mira el acto externo, sino el deseo del corazón. Además, una hermosa práctica que puede fortalecer su experiencia con el rosario es asociarla con un propósito concreto. Puede dedicar cada rosario a una intención específica: su familia, alguien que está enfermo, la conversión de una persona querida, o incluso una solicitud personal de fortalecimiento en la fe. Cuando rezamos con una intención clara, sentimos un mayor propósito en la oración, lo que nos ayuda a mantenernos concentrados y motivados. Una última sugerencia es transformar el rosario en un momento de verdadera rendición e intimidad con Dios. A menudo nos importa mucho terminar la oración que olvidamos que lo más importante es el amor y la devoción que le pusimos. Si su corazón se vuelve hacia Dios y María, cada pájaro de río tiene un valor inmenso, incluso si no puede completar el tercio completo a la vez. Recuerde lo que Padre Pío dijo: el rosario es el arma para nuestros tiempos. No importa si lo rezas de una vez o durante todo el día, si terminas despierto o te duermes en medio de la oración. Lo que importa es que tu alma siempre se centre en Dios. Nuestra Señora da la bienvenida a cada oración sincera, incluso aquellos interrumpidos por el cansancio. Entonces, en lugar de preocuparse por el sueño, preocuparse por orar con amor, confianza y entrega. Ahora que entendemos la visión del Padre Pío sobre quedarse dormido durante la oración del rosario, es hora de reflexionar sobre cómo se aplica a nuestra vida espiritual. ¿Estamos viendo el rosario como un verdadero encuentro con Dios o lo vemos solo como una rutina?
¿Es nuestra oración un momento de entrega genuina o simplemente una formalidad para cumplir antes de acostarse? El Padre Pío nos enseña que la oración no debe ser una carga, sino un acto de amor. Si alguien se queda dormido sosteniendo un tercero, puede significar que, en el fondo de su corazón, existe un sincero deseo de estar en comunión con Dios, incluso con las limitaciones del cuerpo. Esto nos lleva a una reflexión importante. La espiritualidad no se basa únicamente en el esfuerzo humano, sino en la gracia divina. Si incluso los santos, como Padre Pío, trataban de cansancio durante sus largas horas de oración, ¿por qué deberíamos sentirnos culpables por nuestras debilidades? Por otro lado, este tema también nos reta a evaluar cómo estamos administrando nuestro tiempo y nuestra disposición a Dios. ¿Cuántas veces dedicamos horas viendo videos, navegando en las redes sociales, o nos preocupamos por las cosas en el mundo, pero cuando llega el momento de rezar, decimos que estamos cansados? ¿Estamos realmente agotados o estamos poniendo a Dios el último en nuestros días? Esta es una reflexión que todos deberíamos hacer. Si tu corazón quiere rezar más, pero el cansancio te gana, intenta crear nuevos hábitos. Quizás sea posible rezar un tercio por la mañana o compartir la oración durante todo el día, en pequeños momentos de silencio y recuerdo. Nuestra Señora no nos pide oraciones forzadas, sino amor sincero. Ahora te pregunto, ¿te has intentado quedarte dormido rezando el rosario? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Sentiste paz o culpa? Si este video te está hablando, compártalo en los comentarios. Su historia puede inspirar a otros a ver la oración de una manera nueva y liberadora. Además, si este contenido ha tocado su corazón, envíelo a alguien que también necesita escuchar este mensaje. Muchas personas renuncian a orar porque piensan que no son perfectas en la oración. Pero la verdad es que Dios da la bienvenida a cada pequeño esfuerzo con el amor infinito. Lo importante no es la perfección técnica de la oración, sino la sinceridad del corazón. A partir de hoy, cuando obtienes tu tercero para rezar, recuerda, cada granero María es un regalo ofrecido a Nuestra Señora. Incluso si tu oración termina con ti te quedes dormido en sus brazos. Llegamos al final de esta profunda reflexión sobre lo que significa quedarse dormido mientras se dice el rosario, a la luz de las enseñanzas de Padre Pío. Esto no es un error o un fracaso espiritual, sino un gesto de confianza, de entrega. Descansa en los brazos de la Virgen María. ¿Cuántas veces, en la agitación de la vida cotidiana, olvidamos que Dios es un Padre amoroso que da la bienvenida incluso a los momentos en que no podemos mantener los ojos abiertos? Imagine a un niño pequeño que, después de un día completo, se duerme en los brazos de su madre. ¿Esta madre rechazaría a su hijo por esto? Por supuesto. Por el contrario, ella lo cubriría con amor, protegería su sueño y continuaría amándolo. Entonces Nuestra Señora con nosotros. Cuando nos quedamos dormidos con nuestros tercios en nuestras manos, es como si nos estuviéramos rindiendo a su regazo, confiando en que completará nuestra oración con su amor materno. El Padre Pío nos enseña que el rosario es un arma espiritual, un escudo contra el mal y una forma segura de santidad. Si quieres fortalecer tu fe, no abandones esta práctica. Incluso si el cansancio lo gana, sigue orando. Incluso si tu oración no es perfecta, sigue dando tus palabras y tu corazón a Dios. Lo más importante no es cuántos misterios has logrado rezar, sino el amor que pones en cada pájaro del río. A partir de hoy, haga del rosario un hábito de amor y no una gran obligación. Si viene el sueño, ríndete a Dios con serenidad, pero también busque momentos del día en que puedas rezar con más cuidado para que esta oración se vuelva aún más profunda y transformadora. Nuestra Señora prometió muy gracias a quienes rezan el rosario con devoción. Entonces persistir, confía y sigue sosteniendo esta poderosa corriente de la oración. Si este mensaje ha tocado su corazón,
Compártalo con alguien que también necesita escucharlo. Quizás hay personas a su alrededor que dejaron de rezar porque pensaron que no lo estaban haciendo bien. Ayúdelos a comprender que Dios ve el corazón y da la bienvenida a cada oración sincera, incluso aquellos interrumpidos por el sueño. Y ahora te pregunto, ¿cómo es tu experiencia con el rosario? ¿Alguna vez has sentido que Nuestra Señora dio la bienvenida a tu oración incluso cuando llegó el cansancio? Escriba en los comentarios porque su historia puede inspirar a otras personas. Que el Padre Pío y Nuestra Señora intercedan por nosotros y nos enseñen a rezar siempre, con amor y confianza. Y recuerde, cada fila que rezas es una rosa que ofreces al cielo. Si le gustó este video, como suscribirse al canal y activar la campana para recibir reflexiones más inspiradoras como esta. Que Dios te bendiga y te vea la próxima vez.